Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 14. Mei Natsume. Después de escapar milagrosamente de la cafetería sin ser atrapado por ninguna de las chicas, Izuku caminaba rápidamente por los pasillos de la UA como si estuviera huyendo de una organización secreta que intentaba secuestrarlo. Honestamente, todavía podía sentir el sudor frío recorriéndole la espalda cada vez que recordaba la escena de hacía apenas unos minutos. Porque sí, definitivamente había escapado en el momento exacto. Si se hubiera quedado 30 segundos más en aquella mesa, probablemente habría terminado obligado a aceptar 10 salidas diferentes al mismo tiempo o algo igual de aterrador para su estabilidad mental. El peliverde soltó un pequeño suspiro mientras giraba en una esquina del pasillo y finalmente disminuía un poco la velocidad de sus pasos. Izuku, pensando, eso estuvo demasiado cerca. Todavía seguía sin entender cómo las cosas habían escalado tanto. Literalmente solamente quería comer tranquilo durante el receso. Eso era todo. Comer. Descansar unos minutos. Tal vez hablar un rato con sus amigos. No terminar atrapado en medio de una competencia femenina donde prácticamente cada palabra que decía empeoraba la situación. Izuku se llevó una mano al rostro mientras suspiraba otra vez. Honestamente, las chicas últimamente estaban actuando un poco extrañas con él. Bueno, quizá un poco ya no era la manera correcta de describirlo, porque desde hacía varios días sentía que muchas se acercaban demasiado, se ponían nerviosas por cosas raras o reaccionaban exageradamente a detalles que él ni siquiera entendía del todo. El problema era que mientras más intentaba pensar en eso, más confundido terminaba. Así que decidió hacer lo que siempre hacía cuando algo social lo sobrepasaba demasiado. Dejar de pensar en ello inmediatamente. Por eso, mientras caminaba por los corredores de la UA, recordó de pronto algo importante. El apagón. O mejor dicho, la responsable del apagón. Izuku levantó apenas la mirada hacia adelante mientras una pequeña gota de sudor aparecía en su sien. Porque honestamente, si alguien había sido capaz de dejar sin electricidad prácticamente toda la escuela más segura de Japón usando uno de sus inventos, definitivamente esa persona era Mei Natsume. Y considerando cómo reaccionó toda la cafetería hace rato, probablemente Recovery Girl, Power Loader y medio departamento de soporte debían estar persiguiéndola ahora mismo. El peliverde soltó una pequeña risa nerviosa. Izuku. Me pregunto si estará bien. Y sin pensarlo demasiado más, terminó cambiando ligeramente su rumbo hacia la zona de talleres del departamento de apoyo. Mientras más se acercaba, más familiar comenzaba a sentirse el ambiente. El sonido lejano de herramientas funcionando, pequeñas explosiones ocasionales, humo saliendo debajo de algunas puertas y alumnos moviendo piezas mecánicas enormes por los pasillos, hacían que aquella área de la UA siempre pareciera existir en una dimensión completamente distinta al resto de la escuela. Y en el centro de todo ese caos estaba Mei Natsume. Izuku honestamente ya había perdido la cuenta de cuántas veces terminó explotando accidentalmente por culpa de alguno de sus inventos. Cada vez que venía al taller de Mei ocurría algo distinto. A veces explotaban las puertas. Otras veces el suelo. Una vez incluso explotó el techo. Así que después de tantas experiencias traumáticas, el instinto de supervivencia del pobre Midoriya ya había desarrollado reflejos automáticos específicamente diseñados para sobrevivir cerca de Natsume. Por eso, cuando finalmente llegó frente a la enorme puerta metálica del taller principal, inmediatamente comenzó a actuar con cautela. Izuku observó la puerta durante unos segundos con los ojos entrecerrados. Demasiado silencioso.
Eso ya era sospechoso. Normalmente, apenas tocaba la puerta, ocurría una explosión y Mei aparecía encima de él prácticamente salida de otra dimensión mientras gritaba algo sobre sus bebés. Así que esta vez decidió prepararse. El peliverde tragó saliva lentamente antes de pegar completamente la espalda contra la pared junto a la puerta. Luego estiró apenas uno de sus brazos con muchísimo cuidado, como si estuviera intentando desactivar una bomba, y finalmente tocó la puerta un par de veces. Toc toc. Y rápidamente volvió a pegarse completamente contra la pared esperando lo inevitable. Pasó un segundo, luego otro, y otro más, nada ocurrió. Izuku parpadeó confundido, eso era raro, muy raro, porque honestamente, la ausencia de explosiones cerca de Mei Atsume era probablemente muchísimo más aterradora que las explosiones mismas. El peliverde comenzó lentamente a separar la cabeza de la pared mientras fruncía apenas el ceño. Izuku. ¡Qué extra! ¡Boom! La pared exactamente detrás de él explotó violentamente. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase antes de sentir como algo prácticamente atravesaba el humo a toda velocidad y se lanzaba directamente sobre él. Midoriya. El pobre peliverde soltó un grito ahogado mientras era derribado completamente contra el suelo. El humo llenó parte del pasillo durante unos segundos mientras pequeños pedazos de concreto caían alrededor. Y cuando finalmente comenzó a disiparse, la escena era exactamente tan absurda como siempre. Mei Atsume estaba encima de Izuku como si absolutamente nada raro hubiera ocurrido. La peligrosa tenía el rostro peligrosamente cerca del suyo mientras sonreía emocionadamente con esos enormes ojos brillando de entusiasmo enfermizo. Sus gogles estaban ligeramente levantados sobre su cabeza, varias manchas de grasa cubrían parte de sus brazos y ropa como de costumbre y todavía salía un poco de humo detrás de ella por la pared destruida. Mientras tanto, debajo suyo, Izuku estaba completamente alterado. Porque sí, otra vez. Y el problema no era solamente que literalmente acababa de atravesar una pared para caer encima de él. El problema era la cercanía. El rostro de Mei estaba absurdamente cerca del suyo y, debido a cómo habían caído, el pobre Midoriya terminó prácticamente atrapado debajo de ella mientras parte del pecho de la chica quedaba peligrosamente cerca de su cara. El cerebro de Izuku dejó de funcionar instantáneamente. Su rostro comenzó a ponerse rojo a una velocidad alarmante. Izuku, completamente nervioso. Atsume-san. Mei, por otro lado, ni siquiera parecía haber notado absolutamente nada raro. Porque honestamente, Mei Atsume vivía en su propio universo. La peligrosa simplemente observó hacia abajo unos segundos antes de que una enorme sonrisa apareciera en su rostro. Apenas reconoció correctamente a la persona debajo de ella. Mei, emocionada. Midoriya. Sabía que regresarías. Izuku seguía completamente rígido. Izuku. Primero quítate de encima de mí por favor. Pero Mei ni siquiera reaccionó a eso. Porque en el instante en que vio a Izuku, su cerebro automáticamente se enfocó únicamente en la única cosa importante del mundo para ella, sus inventos, o como ella les decía, sus bebés. Mei prácticamente ignoró por completo el estado mental crítico del pobre Midoriya mientras sonreía emocionada. Mei, ¿volviste para ayudarme a probar a mis bebés? Sabía que no podías resistirte a la grandeza de mis creaciones. Izuku sintió como su alma abandonaba parcialmente su cuerpo otra vez. Porque sí, esa definitivamente era la Mei Atsume que conocía. El peliverde tragó saliva mientras intentaba desviar ligeramente la mirada para no morir de vergüenza. Izuku, nervioso. No vine por eso. Ese solamente quería ver si estabas bien después del apagón. Y entonces. Mei se quedó quieta. Fue algo pequeño, muy pequeño, pero aún así ocurrió. La sonrisa energética de la peligrosa se detuvo apenas unos segundos mientras lo observaba desde arriba. Porque honestamente, esa no era la respuesta que esperaba. Normalmente cuando alguien iba a verla era por 3 razones. Porque necesitaban equipo. Porque querían algo reparado. O porque iban a reclamarle por una explosión. Pero preocuparse por ella, eso era diferente. Y curiosamente, Izuku Midoriya era prácticamente la única persona que hacía cosas así con naturalidad. La expresión de Mei se suavizó apenas un poco mientras lo observaba. Mei, ¿viniste solamente para eso? Izuku asintió nerviosamente todavía rojo. Izuku. Bueno, dejaste sin electricidad toda la UA, así que pensé que tal vez algo había salido mal o te habías lastimado. Durante unos segundos Mei solamente lo observó en silencio. Y honestamente, algo extraño se sintió cálido dentro de su pecho. Porque incluso después de provocar un caos gigantesco otra vez, alguien vino primero a preguntar si ella estaba bien. Y ese alguien era Midoriya.
La sonrisa de Mei regresó lentamente. Pero esta vez fue un poquito más suave que las habituales. Mei. Estoy bien. Luego sonrió otra vez con toda su energía normal. Mei. Aunque casi explota medio generador principal. Fue increíble. Izuku soltó una pequeña gota de sudor inmediatamente. Sí. Definitivamente seguía siendo Atsume. Finalmente la peligrosa se levantó de encima de él con total naturalidad antes de estirarse tranquilamente como si no acabara de atravesar una pared humana hacía menos de 30 segundos. Izuku soltó un pequeño suspiro aliviado apenas recuperó la capacidad de respirar normalmente, aunque seguía rojo, muchísimo rojo. El peliverde se incorporó lentamente mientras se sacudía un poco el polvo de la ropa. Mientras tanto, Mei comenzó a acomodarse los gogles nuevamente sobre la cabeza completamente despreocupada. Mei. Aunque ya que estás aquí, tienes que ver mi nuevo bebé. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque esa frase jamás terminaba bien. Nunca. Absolutamente nunca. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en escapar otra vez, Mei ya le había agarrado la muñeca y comenzaba a arrastrarlo directamente hacia el interior del taller. Mei, emocionadísima. Este sí cambiará el mundo, Midoriya. Literalmente podría revolucionar completamente el mercado de soporte para héroes. Izuku soltó un pequeño suspiro resignado mientras era arrastrado hacia la entrada destruida del laboratorio. Izuku, pensando. Creo que sobrevivir a las chicas era más fácil. Y aún así. Mientras seguía a la peligrosa hacia el interior del taller lleno de humo, herramientas y piezas mecánicas extrañas, una pequeña sonrisa terminó apareciendo apenas en su rostro. Porque después de todo el caos reciente, de la pérdida de memoria, de las tensiones raras y de todo lo ocurrido durante los últimos días, encontrarse otra vez atrapado en las locuras habituales de Mei Atsume se sintió extrañamente normal. Mientras tanto, en la cafetería de la UA, la enorme mesa donde apenas unos minutos antes había existido una guerra silenciosa alrededor de Izuku Midoriya permanecía sumida en una extraña mezcla de confusión, tensión y frustración contenida. El ruido habitual del lugar seguía llenando el ambiente. Estudiantes caminando de un lado a otro, charolas chocando, conversaciones dispersas y quejas lejanas sobre las tareas extras que Nezu acababa de anunciar, pero alrededor de aquel grupo de chicas el ambiente era completamente distinto. Porque mientras el resto de la cafetería ya había retomado lentamente la normalidad después del apagón, ellas seguían intentando comprender en qué momento exactamente el peliverde logró escapar de entre todas. Y honestamente, eso era lo más irritante de todo. Ninguna lo vio irse. Simplemente había desaparecido. Ochako mantenía la mirada fija sobre el asiento vacío de Midoriya mientras apretaba ligeramente los dedos alrededor de su vaso. Todavía podía recordar claramente que hace apenas unos segundos él seguía sentado ahí, sonriendo nerviosamente mientras intentaba evitar otra discusión entre todas. Y ahora ya no estaba. La castaña soltó un pequeño suspiro mientras sentía una leve punzada de preocupación acomodarse lentamente dentro de su pecho. Porque sí, sabía perfectamente que Deku-kun probablemente solamente había escapado para descansar un poco de todo el caos que ellas mismas provocaron, pero después de todo lo ocurrido durante los últimos días, después de verlo perder la memoria, desaparecer y terminar sufriendo un ataque de pánico, la idea de no saber dónde estaba volvía a incomodarla más de lo que quería admitir. A unos lugares de distancia, Mina seguía observando alrededor de la cafetería con una expresión entre sorprendida y divertida, como si todavía estuviera intentando reconstruir mentalmente la escena de la huida de Midoriya. Mina, incrédula. No entiendo cómo se nos escapó tan fácil. Setsuna soltó una pequeña risa nasal mientras apoyaba el mentón sobre una mano. Setsuna. Honestamente, estoy impresionada. Midoriya actuó como si estuviera escapando de una operación militar. Kyoka dejó escapar un pequeño suspiro cansado mientras acomodaba parte de su cabello detrás de la oreja. Kyoka. Bueno, tampoco lo ayudamos mucho. Tsuyu asintió lentamente mientras bebía un poco de jugo. Tsuyu. Midoriya-chan ya estaba entrando en pánico desde hace rato, pero Pongi inclinó ligeramente la cabeza. Pongi. But we were just trying to spend time with him. Kinoko soltó una pequeña risita suave. Kinoko. Sí, pero entre todas parecía más un secuestro grupal. Eso provocó que varias desviaran la mirada apenas un poco, porque aunque ninguna quisiera admitirlo directamente, sí había algo de verdad en eso. La conversación en aquella mesa había escalado demasiado rápido. Primero fueron simples invitaciones.
Después pequeñas indirectas, luego competencia, y finalmente terminaron prácticamente acorralándolo entre todas mientras el pobre apenas podía respirar tranquilo sin sentir que cualquier palabra suya iba a provocar otra pelea. Itsuka soltó un pequeño suspiro mientras se masajeaba ligeramente la nuca. Itsuka. La verdad, creo que sí nos pasamos un poco. Toru levantó ambas manos rápidamente. Toru. Pero tampoco era nuestra intención asustarlo. Mina sonrió divertida. Mina. Aunque ver a Midoriya tratando de escapar discretamente sí fue bastante gracioso. Ochako infló apenas las mejillas. Ochako. No fue gracioso, Deku-kun seguramente se sintió muy incómodo, y precisamente cuando dijo eso, los ojos de Momo descendieron lentamente hacia uno de los costados de la mesa. Entonces se quedó quieta, porque ahí seguía. La mochila de Izuku continuaba colgada junto a la silla vacía, completamente olvidada en medio de toda la confusión. El corazón de Momo dio un pequeño vuelco apenas la vio. La chica observó la mochila durante unos segundos antes de extender lentamente una mano y tomarla con cuidado. El peso familiar de los libros y cuadernos de Midoriya descansó entre sus dedos mientras una pequeña preocupación comenzaba a crecer todavía más dentro de ella. Porque eso significaba que Izuku salió apresurado, demasiado apresurado como para olvidar algo tan importante. Momo se levantó lentamente de la silla sosteniendo la mochila contra su pecho. Momo. Izuku-kun dejó esto. Las demás inmediatamente dirigieron la mirada hacia ella. Ochako abrió apenas los ojos. Ochako. Es verdad. Tsuyu observó la mochila unos segundos antes de inclinar ligeramente la cabeza. Tsuyu. Eso no es muy propio de Midoriya-chan, Kero. Momo bajó apenas la mirada hacia la mochila mientras acomodaba un poco mejor la correa entre sus manos. Todavía podía recordar claramente el rostro nervioso del peliverde antes de desaparecer. Y aunque intentaba mantenerse calmada, una parte de ella seguía sintiendo aquella ansiedad desagradable que no terminaba de desaparecer desde el incidente de su pérdida de memoria. La idea de no saber dónde estaba otra vez simplemente no le gustaba. Por eso respiró profundo antes de hablar con decisión. Momo. Iré a buscarlo para entregársela. Pero apenas terminó de decirlo, otra silla se movió rápidamente. Ochako se levantó casi de inmediato. Ochako. Te espera. Yo puedo llevársela a Deku-kun. Momo giró ligeramente el rostro hacia ella, sorprendida por la rapidez de su respuesta. Y antes de que pudiera decir algo, Itsuka también se puso de pie. Itsuka. No creo que sea buena idea que vayas sola. El ambiente alrededor de la mesa cambió apenas un poco. Fue algo pequeño, sutil, pero suficiente para que varias sintieran nuevamente aquella tensión incómoda comenzar a deslizarse entre ellas. Ochako abrazó ligeramente sus manos frente al pecho mientras observaba a Kendo. Ochako. ¿Por qué no? Itsuka cruzó los brazos tranquilamente. Itsuka. Porque Midoriya probablemente solamente quería estar solo un rato. Si muchas personas empiezan a perseguirlo otra vez, probablemente volverá a huir. Momo sostuvo la mochila un poco más cerca de sí. Momo. Precisamente por eso iré sola. Ochako rápidamente negó con la cabeza. Ochako. No. No. Yo puedo hacerlo. Deku-kun seguramente se sentirá más cómodo conmigo. El silencio cayó apenas unos segundos. Momo levantó lentamente la mirada hacia ella. Y aunque su expresión seguía siendo elegante y tranquila como siempre, hubo una pequeña presión invisible alrededor de su voz cuando respondió. Momo. ¿Insinúas que Izuku-kun no se sentiría cómodo conmigo? Ochako abrió ligeramente los ojos. Ochako. No dije eso. Itsuka soltó un pequeño suspiro cansado mientras sentía cómo la conversación comenzaba a desviarse peligrosamente otra vez. Itsuka. Lo que intento decir es que yo puedo entregársela. Soy más responsable para estas cosas. Y en el instante exacto en que esas palabras salieron de su boca, se dio cuenta demasiado tarde del error que acababa de cometer. Porque el ambiente alrededor de la mesa se congeló completamente. Momo parpadeó lentamente. Ochako frunció apenas el ceño. Y Setsuna, sentada unos lugares más allá, tuvo que cubrirse la boca para no reírse. Setsuna. Kendo-chan, eso sonó terrible. Itsuka sintió como una pequeña gota de sudor descendía por su sien. Itsuka. Momo sostuvo la mochila contra su pecho mientras lo observaba directamente. Momo. ¿Estás diciendo que yo no soy responsable? Ochako infló apenas las mejillas. Ochako. O que yo tampoco lo soy. Itsuka levantó rápidamente ambas manos. Itsuka. No quise decir eso. Pero honestamente, ya era demasiado tarde.
Porque aunque ninguna quisiera admitirlo directamente, el verdadero problema ya no era la mochila, era Midoriya. O mejor dicho, ¿quién sería la que lo encontrara primero? Mina observaba toda la escena intentando desesperadamente no sonreír demasiado. Mina, susurrando divertida. Esto se está poniendo increíble. Kyoka le dio un pequeño golpe en el brazo. Kyoka, no ayudes. Mientras tanto, frente a ellas, la tensión continuaba creciendo poco a poco. Ochako dio un pequeño paso al frente. Ochako. Yo solamente quiero asegurarme de que Deku-kun esté bien. Momo respondió inmediatamente. Momo. Y yo también. Itsuka suspiró mientras se llevaba una mano al rostro. Itsuka. ¿Por qué esto se volvió una competencia otra vez? Pongi inclinó ligeramente la cabeza mientras observaba a las tres. Pongi. This is definitely becoming a competition. Kinoko asintió suavemente. Kinoko. Y una bastante intensa además. Toru levantó ambas manos nerviosamente. Toru. Chicas. La cafetería completa ya está viendo. Y honestamente, tenía razón, varias personas alrededor comenzaban a mirar discretamente hacia aquella mesa. Algunos estudiantes cuchicheaban entre ellos mientras observaban cómo tres chicas discutían alrededor de la mochila olvidada de Midoriya como si fuera un objeto sagrado. Y en medio de todo eso, Yui Kodai seguía sentada en silencio. La Azabache observó primero a Momo. Después a Ochako. Luego a Itsuka. Y mientras las veía discutir, no necesitó pensar demasiado para entender qué estaba ocurriendo realmente. Porque aunque ninguna lo dijera directamente, era bastante evidente. Todas querían ser la persona que estuviera al lado de Izuku. Todas querían encontrarlo primero. Todas querían ser importantes para él. Y honestamente, Yui tampoco podía culparlas. Porque ella conocía perfectamente la sensación, conocía demasiado bien lo fácil que era comenzar a preocuparse por Midoriya más de lo debido. La Azabache permaneció en silencio unos segundos más antes de finalmente levantarse lentamente de su asiento. El pequeño movimiento bastó para llamar ligeramente la atención de varias. Yui observó tranquilamente a las tres chicas antes de hablar con aquella voz suave y calmada de siempre. Yui. Mientras ustedes discuten, Izuku sigue desaparecido. El silencio cayó inmediatamente. Ochako bajó apenas la mirada. Momo guardó silencio. Incluso Itsuka dejó de hablar. Yui las observó unos segundos más antes de continuar. Yui. Si realmente están preocupadas por él, deberían buscarlo en lugar de competir entre ustedes. Las palabras fueron tranquilas, sin enojo, sin dureza, pero aún así golpearon perfectamente a las tres. Porque en el fondo, sabían que tenía razón, el taller principal del departamento de apoyo estaba extrañamente tranquilo por primera vez en mucho tiempo. O bueno, al menos tranquilo para los estándares normales de Mei y Atsume, porque incluso en silencio seguían escuchándose pequeños chispazos eléctricos provenientes de algún rincón del laboratorio, además del zumbido constante de varias máquinas que permanecían funcionando alrededor del lugar. Herramientas metálicas cubrían prácticamente cada mesa disponible, varias piezas mecánicas descansaban amontonadas sobre el suelo y un leve olor a metal caliente permanecía suspendido en el aire como si se hubiera impregnado para siempre en aquellas paredes. Aún así, comparado con otras ocasiones donde Izuku había terminado huyendo de explosiones, humo o inventos descontrolados, aquello se sentía casi pacífico. El peliverde permanecía sentado frente a una de las enormes mesas de trabajo mientras observaba a Mei moverse de un lado a otro alrededor de uno de sus nuevos inventos. Desde que había llegado al taller, la peligrosa prácticamente no había dejado de hablar ni un solo segundo. Sus ojos brillaban con aquella emoción enfermiza que siempre aparecía cada vez que trabajaba en uno de sus bebés, y honestamente, Izuku ya había aprendido que intentar interrumpirla cuando estaba en ese estado era completamente inútil. Mei colocó finalmente el extraño aparato sobre la mesa con una sonrisa orgullosa extendiéndose lentamente por su rostro. El dispositivo tenía el tamaño aproximado de una pequeña caja de herramientas, aunque estaba cubierto por antenas, cables y varias luces diminutas que parpadeaban constantemente sobre la superficie metálica. Honestamente, Izuku no tenía idea de qué estaba viendo exactamente, pero eso tampoco era raro. La mayoría de los inventos de Atsume parecían sacados directamente de una película de ciencia ficción. Mei, emocionada. Midoriya. Este bebé será revolucionario. Izuku inclinó apenas el cuerpo hacia adelante observando el aparato con curiosidad. Izuku. ¿Y qué hace exactamente? La sonrisa de Mei se volvió todavía más grande. La chica apoyó ambas manos sobre la mesa mientras empezaba a explicar a toda velocidad, casi sin respirar entre palabra y palabra. Mei.
Este bebé utiliza comunicación satelital de alta frecuencia para transmitir datos y señales a largas distancias. Con suficiente potencia incluso podría utilizarse para conectar equipos de héroes durante operaciones enormes sin depender de torres normales de comunicación. Izuku abrió apenas los ojos. Porque sí, sonaba bastante impresionante. Aunque una parte de él ya comenzaba a preocuparse un poco. Especialmente cuando Mei volvió a hablar. Mei. Incluso hackeé el satélite que la UA tiene en el espacio para aumentar el rango de transmisión. El peliverde parpadeó lentamente. Izuku. ¿La UA tiene un satélite? Pero Mei ya ni siquiera estaba escuchándolo. Sus manos se movían rápidamente sobre el aparato mientras ajustaba pequeñas piezas y revisaba códigos en la pantalla incorporada. La emoción en su rostro era tan evidente que parecía una niña pequeña mostrando orgullosamente un juguete nuevo. Mei. Eso no importa ahora. Lo importante es que este bebé debe sincronizarse con otro prototipo receptor que dejé en mi habitación de las residencias. Si ambos logran conectarse correctamente, entonces habré creado el primer sistema autónomo portátil de transmisión heroica de largo alcance. Izuku sintió una pequeña gota de sudor aparecer en su sien. Porque cada vez que Mei decía cosas como hackeé un satélite o transmisión autónoma, normalmente las cosas terminaban explotando. Aún así, el peliverde intentó mantener una sonrisa tranquila mientras observaba cómo la chica colocaba un dedo sobre uno de los botones principales del aparato. Mei tomó aire profundamente. Sus ojos brillaban de emoción. Mei. Ahora, observa el nacimiento de este bebé. Izuku tragó saliva. La peligrosa presionó el botón. Inmediatamente el dispositivo comenzó a emitir pequeños sonidos electrónicos. Varias luces se encendieron sobre la superficie metálica mientras las antenas vibraban ligeramente y códigos empezaban a desplazarse rápidamente por la pantalla integrada. Mei prácticamente contenía la respiración observando el aparato, completamente absorta en el funcionamiento de su invento. Durante unos segundos, honestamente pareció funcionar perfectamente. El aparato seguía emitiendo pitidos constantes mientras las luces parpadeaban una detrás de otra. Izuku incluso llegó a pensar que esta vez Mei realmente había creado algo estable. Pero poco a poco los sonidos comenzaron a disminuir. Primero dejaron de vibrar las antenas, luego las luces empezaron a parpadear más lento. Y finalmente, nada. El aparato quedó completamente inmóvil sobre la mesa, el silencio comenzó a extenderse lentamente por el taller, Mei parpadeó una vez, después volvió a presionar algunos botones. Nada ocurrió. La chica inclinó apenas la cabeza mientras revisaba rápidamente varias conexiones. Izuku permaneció sentado observándola en silencio, sin saber exactamente qué decir. Honestamente, era extraño ver a Atsume tan callada frente a uno de sus inventos. Pasó casi un minuto completo. Luego otro más. Y después de casi 5 minutos donde absolutamente nada ocurrió, la expresión de Mei comenzó a apagarse lentamente. No era algo exagerado. No dejó de sonreír completamente ni empezó a dramatizar. Pero Izuku pudo notarlo igual. La emoción en sus ojos disminuyó apenas un poco mientras observaba el aparato inmóvil frente a ella. El peliverde sintió una pequeña punzada incómoda dentro del pecho. Porque aunque Mei siempre actuaba exageradamente energética, él sabía cuánto esfuerzo ponía realmente en cada uno de sus inventos. Izuku se rascó ligeramente la mejilla antes de hablar con cuidado. Izuku. Tal vez, algo salió mal con la conexión. Mei soltó un pequeño suspiro mientras seguía mirando el aparato. Mei. Tal vez. Aquello por sí solo ya sonaba extraño viniendo de ella. Izuku intentó pensar rápidamente en algo para animarla. Izuku, ríe nervioso. Pero mira el lado bueno. Por lo menos no explotó. Mei permaneció en silencio unos segundos más antes de dejar escapar una pequeña risa cansada. Mei. Supongo que eso ya es una mejora. Izuku sonrió apenas un poco al verla reaccionar. Porque sí, aunque Mei nunca dejaba de ser Mei, a veces olvidaba que también podía desanimarse cuando algo realmente no funcionaba. Y justo cuando estaba por decir algo más, el sonido de una explosión brutal atravesó el aire. No fue un pequeño estallido normal como los que ocurrían constantemente dentro del departamento de soporte. Aquello fue muchísimo más fuerte. Las paredes enteras del taller temblaron violentamente, varias herramientas cayeron al suelo de golpe y hasta las ventanas vibraron con fuerza por el impacto. El ruido fue tan repentino que Izuku dio un pequeño salto en su asiento mientras sentía como el corazón casi se le detenía por un segundo. Mei levantó inmediatamente la cabeza. Ambos giraron casi al mismo tiempo hacia las ventanas del taller.
A lo lejos, detrás de varios edificios de la UA, una enorme columna de humo comenzaba a elevarse lentamente hacia el cielo. El rostro de Izuku perdió color casi al instante. Porque reconoció perfectamente aquella dirección, las residencias. Mei caminó rápidamente hacia la ventana mientras entrecerraba los ojos utilizando su Kirk. El silencio dentro del taller se volvió extraño mientras la peligrosa observaba fijamente la distancia. Izuku se levantó lentamente de la silla acercándose también, aunque honestamente una parte de él ya sentía que no quería escuchar la respuesta. Mei permaneció observando varios segundos más. Y poco a poco, la expresión en su rostro empezó a tensarse. Mei. Oh no. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Izuku. ¿Qué pasó? La peligrosa no respondió enseguida. Sus ojos seguían enfocados hacia la distancia mientras el humo continuaba elevándose detrás de los edificios. Entonces habló. Mei. La explosión vino de mi habitación. El silencio que siguió después de aquellas palabras se sintió pesado dentro del taller. Izuku giró lentamente la mirada hacia el aparato sobre la mesa. Luego volvió a observar la enorme columna de humo. Y finalmente entendió. El dispositivo receptor. El otro bebé que Mei había dejado conectado dentro de su habitación. El peliverde sintió como una pequeña gota de sudor descendía lentamente por su sien mientras imaginaba todo lo que probablemente acababa de ocurrir dentro de las residencias femeninas. Porque si aquella explosión realmente empezó en el cuarto de Atsume, entonces probablemente medio edificio había terminado afectado. Y considerando que las residencias estaban llenas de estudiantes a esas horas, definitivamente aquello iba a convertirse en un desastre enorme. Antes de que alguno pudiera decir algo más, el sonido de los altavoces de la UA resonó repentinamente por todo el campus. Un pequeño ruido estático llenó el ambiente durante un instante y luego la voz tranquila del director Nezu comenzó a escucharse por encima de los edificios. Director Nezu, altavoz. La estudiante Mei Atsume del departamento de apoyo debe presentarse inmediatamente en la oficina del director. Hubo una breve pausa. Director Nezu, altavoz. Repito. Mei Atsume. Oficina del director. Inmediatamente. Izuku cerró lentamente los ojos. Porque conocía perfectamente ese tono. Nezu sonaba tranquilo, demasiado tranquilo. Y honestamente, eso era muchísimo peor. El peliverde volvió a mirar a Mei. La chica seguía completamente inmóvil frente a la ventana mientras observaba el humo elevándose en la distancia. Por primera vez desde que Izuku la conocía, Atsume parecía haberse quedado sin palabras. Incluso la emoción habitual de sus ojos había desaparecido por completo. Entonces, después de varios segundos de silencio incómodo, la peligrosa levantó lentamente una mano y se rascó la mejilla con una pequeña sonrisa nerviosa formándose en su rostro. Mei ríe nerviosa. Creo que esta vez sí me pasé un poquito. Izuku se cubrió el rostro con ambas manos mientras soltaba un largo suspiro derrotado. Porque sí. Ahora sí estaban completamente muertos. Luego de varios minutos caminando por los pasillos principales de la UA, Izuku comenzaba a sentir cómo el peso de la situación se hacía cada vez más grande dentro de su pecho. El peliverde avanzaba junto a Mei en dirección a la oficina del director Nezu mientras el eco de sus pasos resonaba suavemente por el corredor casi vacío. A través de algunas ventanas todavía podía verse humo elevándose a la distancia desde la zona de residencias, y aunque ya había profesores trabajando en el área afectada, la imagen seguía siendo suficiente para provocarle escalofríos. Porque honestamente, cuanto más lo pensaba, más absurdo sonaba todo. Hace menos de media hora solamente había ido a ver si Mei estaba bien después del apagón, y ahora estaban caminando hacia la oficina del director después de hacer explotar accidentalmente una residencia estudiantil. Izuku soltó lentamente el aire por la nariz mientras se masajeaba un poco la frente. A su lado, Mei parecía muchísimo menos preocupada que él. La peligrosa caminaba con las manos detrás de la cabeza observando tranquilamente el techo, como si estuviera más interesada en pensar cómo mejorar su invento que en la posibilidad real de ser expulsada. Eso honestamente preocupaba todavía más a Izuku. Porque Nezu podía ser amable, inteligente y tranquilo, pero cuando algo afectaba directamente a la escuela, daba muchísimo miedo. Finalmente ambos llegaron frente a la enorme puerta de madera que conducía a la oficina del director. El corazón de Izuku dio un pequeño vuelco apenas se detuvieron frente a ella. Mei simplemente levantó la mano y tocó la puerta un par de veces sin la menor preocupación. Toc toc. La voz tranquila de Nezu se escuchó desde el interior. Director Nezu. Adelante.
El peliverde tragó saliva lentamente, porque sí, aquella calma no le daba ninguna confianza. Mei abrió la puerta primero y ambos entraron a la oficina. Apenas cruzaron el umbral, Izuku sintió inmediatamente el ambiente pesado que llenaba el lugar. Todo se veía igual de elegante y perfectamente ordenado que siempre. Enormes libreros cubrían las paredes, varias tazas de té descansaban acomodadas cuidadosamente sobre una mesa lateral y detrás del enorme escritorio principal se encontraba sentado el director Nezu con aquella pequeña sonrisa tranquila que normalmente inspiraba confianza. Pero ahora solamente daba miedo, especialmente porque no estaban solos. Power Loader permanecía de pie cerca del escritorio con los brazos completamente cruzados y una evidente molestia reflejada en la postura rígida de su cuerpo. Midnight, sentada un poco más atrás, se masajeaba lentamente la sien mientras observaba a Mei como alguien que ya estaba demasiado cansada para sorprenderse de nada. Izuku sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. Porque cuando hasta Midnight parecía agotada, entonces las cosas realmente estaban mal. Mei, completamente ajena a la tensión, levantó una mano saludando normalmente. Mei. Buenas tardes. Power Loader soltó un largo suspiro apenas escucharla. El silencio duró apenas unos segundos antes de que Nezu finalmente hablara. Su voz salió tranquila, pausada y perfectamente educada, exactamente igual que siempre. Director Nezu. Entonces, ¿podrían explicarme qué fue exactamente lo que ocurrió para que una de mis residencias estudiantiles hiciera kabom? La primera parte de la frase sonó casi amistosa, pero las últimas palabras salieron acompañadas de una tensión tan extraña que incluso Izuku sintió como los músculos de la espalda se le endurecían automáticamente. Mei abrió la boca dispuesta a responder inmediatamente. Mei. Verá, director, lo que pasó fue que mi bebé de transmisión satelital logró sincronizarse perfectamente con el receptor remoto y entonces... ¡Boom! El pequeño director golpeó violentamente ambas patas contra el escritorio. Director Nezu. Ustedes siquiera entienden lo que acaban de hacer. Izuku prácticamente dio un pequeño salto del susto. Hasta Mei parpadeó sorprendida. Porque honestamente, ver a Nezu alterado era algo bastante aterrador. El director se puso de pie sobre el escritorio mientras la sonrisa tranquila desaparecía completamente de su rostro. Director Nezu. ¿Saben cuánto costará reparar esa residencia? La voz del pequeño animal resonó por toda la oficina. Director Nezu. Millones. ¿Me escucharon? Millones. Power Loader lentamente desvió la mirada hacia otro lado como si prefiriera no involucrarse demasiado en aquel momento. Pero Nezu todavía no terminaba. Director Nezu. No hay presupuesto. Todo se acabó con el queso que traje de Suiza. ¿Lo entienden, verdad? ¿Lo entienden? Izuku y Mei permanecieron completamente inmóviles frente al escritorio, porque sí, aquello daba muchísimo miedo. Midnight rápidamente levantó ambas manos intentando calmar un poco el ambiente. Midnight. Director, tranquilícese. Izuku seguía completamente rígido mirando al director. Entonces habló lentamente. Izuku. Ese sensei, honestamente creo que eso ni siquiera se acerca a lo que realmente quiso decir. Midnight guardó silencio unos segundos. Power Loader soltó un pequeño bufido, porque sí, Midori ya tenía razón. Nezu todavía parecía contenerse bastante. El pequeño director respiró profundamente varias veces antes de finalmente volver a sentarse detrás del escritorio. Aunque la sonrisa tranquila regresó lentamente a su rostro, Izuku seguía sintiendo muchísimo más miedo ahora que antes del grito, porque ya sabía que esa calma podía desaparecer en cualquier momento. Power Loader finalmente decidió intervenir. Power Loader. Gracias a Dios no había alumnas dentro de la residencia cuando explotó. Aquellas palabras provocaron que Izuku sintiera un alivio enorme recorrerle el cuerpo. El peliverde prácticamente dejó escapar el aire que llevaba reteniendo desde que vio la explosión. Izuku. Menos mal. Power Loader asintió lentamente. Power Loader. Solamente hubo daños estructurales. Solamente. Izuku honestamente sentía que aquella palabra sonaba demasiado ligera para describir una residencia parcialmente destruida. Mei, sin embargo, parecía haber recuperado completamente la normalidad. La peligrosa inclinó apenas la cabeza mientras observaba alrededor de la oficina. Mei. Entonces, ¿ya puedo volver a mi taller? El silencio que siguió después de esa pregunta fue tan pesado que incluso Izuku sintió ganas de salir corriendo. Power Loader lentamente giró la cabeza hacia ella. Midnight cerró los ojos con cansancio. Y Nezu volvió a sonreír. Aquella sonrisa tranquila y amable que ahora parecía muchísimo más aterradora que los gritos anteriores. Director Nezu. No.
La respuesta fue corta, simple. Pero suficiente para hacer que incluso Mei parpadeara confundida. Entonces Nesu acomodó lentamente una de sus tazas de té antes de volver a hablar. Director Nesu. Joven Atsume, usted está expulsada de la UA. Izuku abrió completamente los ojos. El corazón prácticamente se le detuvo por un segundo. Mei, por otro lado, soltó una pequeña risa pensando que se trataba de una broma. Mei. Jajaja, buena esa director, casi me la cree. Pero antes de que terminara de hablar, Izuku reaccionó casi por instinto. El peliverde sujetó rápidamente el brazo de Mei cerca de la mano para detenerla. Y eso provocó que la peligrosa se congelara por completo. Porque honestamente, Izuku rara vez iniciaba contacto físico así. Mei bajó lentamente la mirada hacia la mano del peliverde, sujetándola mientras sentía un pequeño extraño calor subirle por el pecho. Izuku ni siquiera se dio cuenta de eso. Toda su atención estaba puesta sobre Nesu. Izuku. No hay otra forma. El director negó suavemente con la cabeza. Director Nesu. La señorita Atsume ha causado demasiados accidentes desde que ingresó a esta escuela. Power Loader soltó un largo suspiro antes de hablar también. Power Loader. Incluso sus propios compañeros ya no la soportan muchas veces por su comportamiento. Mei infló ligeramente las mejillas. Mei. Exagerados. Pero Power Loader continuó hablando. Power Loader. Y sus compañeras de su residencia llevan semanas quejándose porque casi no se baña. Mei inmediatamente levantó uno de sus brazos y empezó a olerse con total naturalidad. Mei. Yo huelo normal. Midnight se cubrió parcialmente el rostro. Izuku honestamente no sabía cómo reaccionar a eso. Pero aún así, seguía pensando en lo mismo. No quería que expulsaran a Mei. Sí, causaba problemas constantemente. Sí, probablemente era un peligro ambulante. Pero también era increíblemente talentosa. Y más importante aún, ella realmente amaba crear cosas. Izuku respiró profundamente antes de finalmente hablar. Izuku. Entonces yo me haré responsable de ella. Todos giraron inmediatamente hacia él, incluso Mei. Izuku tragó saliva antes de continuar. Izuku. Yo puedo vigilarla. Me aseguraré de que no vuelva a crear inventos peligrosos. Mei levantó rápidamente una mano. Mei. Bebés. Izuku giró apenas la cabeza hacia ella. Izuku. Lo que sea. Luego volvió a mirar al director. Izuku. Yo me comprometo a supervisarla, y si algo vuelve a pasar, entonces también pueden expulsarme a mí. El silencio que cayó después de aquello fue pesado, muy pesado. Mei seguía observando a Izuku completamente quieta. Porque realmente no entendía por qué estaba haciendo eso. Midoriya literalmente estaba dispuesto a arriesgar su lugar en la OA por ella. Y esa idea simplemente no lograba entrar del todo en su cabeza. Nesu observó al peliverde durante varios segundos, luego sonrió lentamente. Pero esta vez la sonrisa sí parecía genuina. Director Nesu. Qué interesante propuesta, joven Midoriya. Power Loader giró inmediatamente hacia él. Power Loader. Director, no estará hablando en serio. Pero el pequeño director ya parecía haber tomado una decisión. Nesu juntó ambas patas sobre el escritorio antes de responder tranquilamente. Director Nesu. Acepto. Izuku abrió apenas los ojos sorprendido. Midnight inmediatamente se enderezó en su asiento. Director Nesu. A partir de ahora, joven Midoriya, usted será responsable de supervisar a la señorita Atsume. Y antes de que alguien pudiera reaccionar demasiado. Nesu continuó hablando. Director Nesu. Además, debido al estado actual de su antigua residencia, la joven Atsume será trasladada temporalmente a la residencia femenina de las clases 1 y 1B. Midnight abrió completamente los ojos. Midnight. ¿Qué? Porque sí, ella era la encargada de esa residencia. Y honestamente, meter a Mei Atsume ahí sonaba como una sentencia de muerte colectiva. Pero antes de que pudiera protestar más, Izuku habló rápidamente. Izuku. Aceptamos. Midnight giró lentamente hacia él con una expresión completamente incrédula. Power Loader dejó escapar un pequeño suspiro derrotado. Y Nesu simplemente sonrió satisfecho. Director Nesu. Entonces el trato está hecho. Y sin que Izuku lo supiera todavía, la tranquilidad dentro de las residencias femeninas acababa de desaparecer oficialmente. Después de varios minutos dentro de la oficina del director Nesu, la reunión finalmente terminó. Aunque honestamente, Izuku sentía que terminar no era exactamente la palabra correcta para describir lo que acababa de vivir. Mientras caminaba por los pasillos de la UA, todavía podía recordar perfectamente la imagen de Nesu gritando sobre millones de yenes, presupuestos destruidos y quesos traídos desde Suiza.
El simple recuerdo bastaba para provocarle un pequeño escalofrío. A su lado, Mei caminaba tranquilamente con las manos detrás de la cabeza, como si hace apenas unos minutos no hubiera estado oficialmente a punto de ser expulsada. El contraste entre ambos era absurdo. Izuku llevaba rato sintiendo el corazón pesado por toda la situación, pensando en lo cerca que estuvieron las cosas de salir muchísimo peor. Mei, por otro lado, parecía más preocupada por descubrir si alguno de sus inventos había sobrevivido a la explosión. El grupo avanzó lentamente por uno de los largos corredores principales del edificio administrativo. El sonido lejano de estudiantes hablando se escuchaba apenas a la distancia, mezclándose con el ruido ocasional de profesores moviéndose entre aulas y oficinas. A través de las ventanas todavía podía verse parte del humo elevándose desde la zona de residencias dañadas. Y aunque los equipos de soporte ya trabajaban ahí, la escena seguía siendo suficiente para recordarle constantemente a Izuku el tamaño del desastre. Mei fue la primera en romper el silencio. Mei, sonríe emocionada. Iré por mis cosas. Izuku levantó apenas la mirada hacia ella. La peligrosa señaló con el pulgar hacia la dirección de las residencias mientras sonreía con total normalidad. Mei. Bueno, si es que mis cosas sobrevivieron. Midnight, que caminaba unos pasos detrás de ambos, cerró lentamente los ojos mientras soltaba un largo suspiro cansado. La heroína llevaba rato masajeándose la frente como alguien que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no perder la paciencia. Midnight. Todavía no puedo creer que explotaras una residencia completa. Mei inclinó apenas la cabeza. Mei. Técnicamente solo explotó una parte. Izuku sintió una pequeña gota de sudor bajar por su sien. Porque honestamente, Mei diciendo eso no ayudaba absolutamente nada. La peligrosa entonces levantó una mano despidiéndose tranquilamente. Mei. No tarden mucho. Todavía quiero enseñarte otros bebés nuevos, Midoriyaya. Y antes de que Izuku pudiera responder algo, Mei salió caminando alegremente por el pasillo hasta desaparecer doblando una esquina. El silencio que quedó después de eso se sintió extraño. Pesado. Incómodo. Izuku tragó saliva lentamente. Porque ahora solamente estaban él y Midnight. Y la expresión de la heroína no le daba demasiada confianza. El peliverde apenas giró un poco la cabeza hacia ella cuando sintió una mano sujetándolo firmemente del brazo. Izuku. ¿Eh? Antes de que pudiera reaccionar correctamente, Midnight lo jaló hacia un costado del pasillo. El movimiento fue rápido, firme y completamente inesperado. Izuku apenas alcanzó a soltar un pequeño sonido nervioso antes de terminar prácticamente pegado contra una de las paredes cercanas. El corazón le dio un salto tan fuerte que casi sintió que se le detenía. Porque sí. Ahora mismo Midnight lo estaba acorralando. La heroína apoyó una mano sobre la pared, justo a un lado de la cabeza de Izuku, mientras se inclinaba ligeramente hacia él. Su expresión era seria. Claramente seguía molesta por todo el problema de Atsume. Pero incluso así, había algo peligrosamente atractivo en la forma en que lo miraba. El perfume suave que usaba llegó rápidamente hasta él, haciendo que el pobre sintiera como el calor empezaba a subirle al rostro casi al instante. Izuku tragó saliva, porque honestamente no sabía dónde mirar. Midnight permaneció observándolo unos segundos antes de finalmente hablar. Midnight, lo mira seriamente. ¿Tú estás loco? El peliverde se tensó todavía más contra la pared. Midnight. ¿En qué estabas pensando cuando ofreciste hacerte responsable de Atsume? Izuku abrió apenas la boca intentando responder algo coherente, pero la cercanía de Midnight estaba destruyendo completamente su capacidad de pensar correctamente. Izuku, nervioso. Y yo solamente. Midnight suspiró lentamente sin apartar la mirada de él. Midnight. Esa chica hace explotar cosas casi cada semana. Cada semana, Midoriyaya. Izuku bajó apenas la mirada, sabía perfectamente que Mei era un peligro ambulante, y aún así. Izuku, desvía la mirada. Lo sé. La heroína frunció ligeramente el ceño mientras seguía observándolo. Izuku respiró profundo antes de continuar hablando. Izuku. Pero tampoco quería que la expulsaran. El silencio volvió a extenderse lentamente entre ambos. Midnight seguía sosteniendo aquella posición tan cercana que hacía imposible para Izuku ignorar el calor subiendo por su rostro. El peliverde podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón golpeándole los oídos mientras intentaba mantener la calma. La heroína soltó finalmente un largo suspiro resignado. Midnight. Algún día ese buen corazón tuyo terminará lastimándote. La voz de Midnight salió mucho más suave esta vez. Ya no sonaba como un regaño. Sonaba más bien como alguien genuinamente preocupado. Izuku levantó lentamente la mirada hacia ella.
Por unos segundos permaneció completamente callado, pensando en aquellas palabras. Y honestamente, probablemente tenía razón. Ayudar a otros siempre terminaba metiéndolo en problemas. Pero incluso así, el peliverde sonrió apenas un poco. Izuku, sonríe levemente. Tal vez. Luego bajó ligeramente la mirada antes de continuar hablando con aquella sinceridad tan propia de él. Izuku. Pero hasta que eso pase, quiero seguir ayudando a las personas que pueda. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Midnight observó fijamente el rostro de Izuku durante varios segundos. Y cuanto más lo veía, más difícil se volvía a seguir molesta con él. Porque el problema con Midoriya era justamente ese. El chico ayudaba a otros de manera completamente natural, incluso cuando eso podía perjudicarlo directamente. Y honestamente, eso era peligroso. Pero también absurdamente adorable. La heroína cerró lentamente los ojos mientras soltaba otro pequeño suspiro cansado. Midnight. Eres un caso perdido. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa, aunque honestamente seguía demasiado consciente de la situación en la que estaban. Porque Midnight todavía continuaba acorralándolo contra la pared, y eso definitivamente no ayudaba a que su cerebro funcionara correctamente. Entonces la heroína volvió a abrir los ojos. Y esta vez había una pequeña sonrisa peligrosa formándose lentamente en sus labios. Izuku sintió inmediatamente otro escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Midnight se inclinó apenas un poco más hacia él. Midnight, sonríe sensual. Pero escucha bien algo, cariño. El pobre peliverde prácticamente dejó de respirar un segundo. El tono suave de su voz le provocó otro escalofrío todavía peor que los anteriores. Midnight. Si Atsume llega a hacer alguna locura dentro de la residencia. Izuku tragó saliva lentamente. Midnight. Tú vas a lavar toda mi ropa sucia. El peliverde parpadeó confundido. Pero antes de que pudiera reaccionar correctamente, Midnight inclinó apenas la cabeza mientras la sonrisa sobre sus labios se volvía todavía más peligrosa. Midnight. Hasta que yo diga que es suficiente, ¿entendido, cariño? Izuku sintió como el rostro entero comenzaba a arderle. Porque honestamente, eso sonó muchísimo más peligroso de lo que probablemente debería. Y peor todavía, una pequeña parte traicionera de su cerebro sintió algo extraño al escucharla hablarle de esa manera. Eso solamente provocó que el sonrojo sobre su cara aumentara todavía más. Izuku, completamente rojo. ¿Y yo? Midnight observó divertida cómo el pobre prácticamente estaba muriéndose frente a ella. El rostro completamente rojo de Midoriya, su expresión nerviosa y la forma en que evitaba mirarla directamente hicieron que una pequeña risa escapara de sus labios. Finalmente, la heroína se apartó lentamente de él. La presión desapareció cuando dio un paso hacia atrás acomodándose un poco el cabello mientras seguía sonriendo divertida. Midnight. Relájate, niño bueno. Solo asegúrate de que Atsume no destruya la residencia. Izuku permaneció varios segundos completamente quieto contra la pared incluso después de que ella se alejara. Sentía que el corazón todavía seguía funcionando demasiado rápido. Midnight comenzó a caminar tranquilamente por el pasillo alejándose de él. Pero antes de doblar la esquina, volvió apenas el rostro hacia atrás. Midnight. Y prepárate, porque las chicas probablemente intentarán matarte cuando descubran que Atsume vivirá con ustedes. Las palabras golpearon inmediatamente el cerebro de Izuku. El peliverde abrió apenas los ojos. Y en cuanto imaginó la reacción de Momo, Ochako, Itsuka, Mina y las demás, todo el color abandonó lentamente su rostro. Ahora que lo pensaba bien, eso definitivamente iba a terminar mal. Después de varios minutos caminando por los alrededores de la UA, Izuku y Midnight finalmente llegaron cerca de la zona de residencias estudiantiles. El ambiente todavía seguía alterado por la explosión de hacía rato. Aunque el incendio ya había sido controlado casi por completo, todavía podían verse pequeñas columnas de humo elevándose lentamente desde la residencia de las clases 1, H y 1, I. Algunas ventanas habían quedado completamente destruidas y parte de la estructura superior seguía ennegrecida por la explosión. Profesores y trabajadores continuaban revisando los daños mientras algunos estudiantes observaban desde lejos con evidente curiosidad. Izuku contempló aquella escena sintiendo un pequeño peso incómodo en el pecho. Cada vez que veía el estado del edificio le costaba más creer que todo hubiera ocurrido tan rápido. Hace menos de una hora solamente había ido a ver a Mei después del apagón.
Ahora una residencia estudiantil estaba parcialmente destruida, Mei casi había sido expulsada y él acababa de convertirse oficialmente en responsable de vigilarla. Definitivamente su vida nunca podía mantenerse tranquila. Midnight permanecía junto a él con los brazos cruzados mientras observaba el desastre frente a ellos. La heroína soltó un largo suspiro cansado, como alguien que todavía no terminaba de aceptar todo lo ocurrido. Midnight. Cada vez que pienso que Atsume ya no puede sorprenderme, termina haciendo algo peor. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa mientras se rascaba un poco la mejilla. Izuku. Bueno, al menos nadie salió herido. La heroína cerró lentamente los ojos. Midnight. Eso no cambia que explotó una residencia completa, Midoriyaya. El peliverde sintió otra pequeña gota de sudor bajar por su sien. Y honestamente, tenía razón. En ese momento ambos escucharon pasos acercándose desde uno de los caminos laterales. Izuku giró ligeramente la cabeza y vio a Mei acercándose hacia ellos con total normalidad, como si toda la situación no fuera realmente importante. La peligrosa llevaba una sonrisa tranquila en el rostro mientras cargaba sus pocas pertenencias sobrevivientes. Y honestamente, Kaesena daba un poco de pena. Porque prácticamente no tenía nada. Solamente llevaba su laptop bajo el brazo, una mochila algo chamuscada y una caja metálica de herramientas que milagrosamente parecía haber sobrevivido a la explosión. Nada más. Toda su ropa, uniformes, sábanas, toallas y prácticamente cualquier otra cosa habían desaparecido junto con gran parte de su habitación. Mei levantó apenas la laptop mostrando una sonrisa orgullosa. Mei. Mi bebé principal sobrevivió. Midnight observó lentamente las pocas cosas que llevaba encima y después volvió a mirar el edificio destruido detrás de ella. Midnight. No puedo creer que literalmente hayas hecho explotar todas tus pertenencias. Mei inclinó apenas la cabeza mientras observaba la mochila quemada. Mei. Bueno, todavía puedo reutilizar algunas piezas. Izuku sintió otra vez aquella pequeña sensación de cansancio mental que siempre aparecía cada vez que hablaba demasiado tiempo con Mei. Aquello sonaba exactamente como algo que ella diría después de destruir media habitación. Midnight finalmente suspiró otra vez antes de girarse hacia el camino principal. Midnight. Eso lo resolveremos después. Primero necesitamos llegar a la residencia. Mei levantó una mano emocionada. Mei. Entendido. Y así, los tres comenzaron a caminar hacia la residencia femenina de las clases 1 y 1B. Mientras avanzaban por los caminos iluminados de la academia, Izuku comenzaba a sentir cómo el nerviosismo regresaba lentamente. Hasta ahora había estado demasiado ocupado sobreviviendo a explosiones, amenazas de expulsión y conversaciones incómodamente cercanas con Midnight como para pensar correctamente en algo importante. Las chicas. El peliverde tragó saliva lentamente, porque honestamente no tenía idea de cómo reaccionarían cuando descubrieran que Mei viviría ahí a partir de ahora. Y considerando la forma en que varias habían reaccionado solamente por intentar invitarlo a salir hacía rato. Aquello definitivamente no iba a terminar bien. Midnight pareció notar inmediatamente la expresión nerviosa del chico mientras caminaban. La heroína sonrió apenas divertida. Midnight. Todavía estás a tiempo de escapar, Midoriyaya. Izuku abrió apenas los ojos. Izuku. No puedo hacer eso. Mei levantó rápidamente una mano desde atrás. Mei. Además todavía tienes que ayudarme a probar más bebés. Aquellas palabras no ayudaron absolutamente nada a tranquilizarlo. Luego de varios minutos más caminando, finalmente llegaron frente a la residencia femenina. Las luces interiores seguían encendidas y desde afuera podían escucharse varias voces provenientes de la sala principal. Honestamente aquello no sorprendió demasiado a Izuku. Después de la explosión ocurrida hacía rato, seguramente todas seguían despiertas hablando sobre el tema. Midnight fue la primera en acercarse a la entrada. La heroína abrió tranquilamente la puerta principal mientras Izuku respiraba profundo intentando prepararse mentalmente. Y apenas entraron, el ruido dentro de la residencia desapareció casi al instante. Todas las chicas se encontraban reunidas en la sala principal. Algunas estaban sentadas en los sillones, otras permanecían de pie hablando entre ellas, e incluso varias observaban las noticias sobre la explosión desde el televisor. Pero en cuanto escucharon abrirse la puerta principal y vieron a Izuku entrando junto a Midnight, toda la atención cayó inmediatamente sobre ellos. Las primeras en reaccionar fueron Ochako, Momo e Itsuka, quienes prácticamente se levantaron al mismo tiempo y avanzaron rápidamente hacia la entrada con evidente preocupación reflejada en el rostro.
Detrás de ellas, Mina, Tsuyu, Kyoka, Setsuna, Ibara, Pony, Toru, Reiko, Kinoko y Yui también comenzaron a acercarse lentamente intentando escuchar lo que había ocurrido. Ochako fue la primera en hablar apenas llegó frente al peliverde. Ochako, preocupada. Deku-kun. ¿Estás bien? Momo observó rápidamente el cuerpo de Izuku buscando alguna herida visible mientras sujetaba con fuerza la correa de la mochila que él había dejado anteriormente. Momo. Izuku-kun, escuchamos sobre la explosión y desapareciste después de eso. Itsuka frunció ligeramente el ceño mientras cruzaba los brazos. Itsuka. Midoriya, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Izuku sintió inmediatamente cómo todas las miradas terminaban encima suyo. El peliverde soltó una pequeña risa nerviosa mientras se rascaba la nuca intentando pensar cómo explicar correctamente toda la situación. No existía una forma sencilla de decir aquello. Izuku ríe nervioso. Jajaja, bueno, sí pasaron algunas cosas. Midnight observó al pobre chico intentando encontrar palabras y decidió intervenir antes de que terminara explotándole el cerebro ahí mismo. La heroína sonrió apenas divertida mientras cruzaba los brazos. Midnight. Midoriya tiene una sorpresa para ustedes. Aquello solamente confundió más a todas las presentes. Momo parpadeó ligeramente sin entender, Ochako inclinó apenas la cabeza y Setsuna comenzó a sonreír con una expresión peligrosamente curiosa. Entonces Midnight giró apenas el rostro hacia la puerta. Midnight. Puedes pasar. Hubo apenas unos segundos de silencio antes de que la puerta volviera a abrirse lentamente. Y entonces Mei Natsume entró caminando hacia la sala con aquella enorme sonrisa despreocupada de siempre, cargando su laptop, su mochila chamuscada y la caja metálica de herramientas. El ambiente entero pareció congelarse. Porque ninguna esperaba verla ahí. Y mucho menos entrando tranquilamente a la residencia como si nada. Mei levantó una mano saludando con total normalidad. Mei. Hola a todas. Las chicas permanecieron inmóviles observándola sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. La noticia de que Atsume había hecho explotar una residencia ya había llegado hasta ellas, pero nadie esperaba verla aparecer precisamente ahí. Entonces la peligrosa habló nuevamente. Mei, sonríe emocionada. A partir de ahora viviré aquí. Las palabras cayeron sobre la sala como una bomba muchísimo más peligrosa que la explosión anterior. El rostro de Ochako perdió lentamente el color mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Momo abrió apenas los ojos con evidente sorpresa y Itsuka permaneció completamente quieta mirando primero a Mei y luego a Izuku, intentando entender cómo demonios habían llegado a esa situación. Pero Mei todavía no terminaba. La peligrosa caminó directamente hacia Izuku y, antes de que el pobre pudiera reaccionar, lo abrazó con fuerza pegándose completamente a uno de sus brazos mientras sonreía feliz. Mei. Y Midoriya será quien me vigile. El cuerpo entero de Izuku se tensó inmediatamente. Tener a Mei abrazándolo tan de repente hizo que el cerebro dejara de funcionarle correctamente. El rostro del peliverde comenzó a ponerse rojo casi al instante. Izuku, completamente nervioso. Atsume-san. Pero la peligrosa simplemente siguió abrazándolo con total tranquilidad. Y mientras Izuku intentaba sobrevivir mentalmente a aquella cercanía, el ambiente dentro de la sala comenzó a cambiar lentamente. Ochako observaba fijamente cómo Mei permanecía abrazada al brazo de Izuku mientras una expresión completamente aturdida aparecía poco a poco en su rostro. La castaña abrió apenas la boca intentando decir algo, pero ninguna palabra salió realmente de sus labios. Momo, por otro lado, sintió una extraña incomodidad creciendo lentamente dentro de su pecho mientras observaba la escena frente a ella. Ver a Mei abrazada de esa manera a Izuku le provocó una sensación molesta difícil de ignorar. Y el hecho de que la peligrosa hubiera dicho aquello con tanta naturalidad solamente empeoraba todo. Setsuna ya estaba sonriendo como alguien que acababa de descubrir el mejor chisme de toda la semana. Mina tenía los ojos brillando de emoción y caos. Kyoka observaba la escena con evidente desconfianza. Tsuyu seguía intentando sostener a Ochako, quien parecía cada vez más cerca de colapsar. Y entonces, Ochako simplemente se desmayó. Tsuyu apenas alcanzó a sujetarla antes de que cayera al suelo. Tsuyu. Ochako-chan. Kero. El caos finalmente comenzó. Y mientras todas empezaban a hablar al mismo tiempo, Izuku solamente podía pensar una cosa. Definitivamente su vida acababa de empeorar muchísimo más. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.